El próximo domingo vamos a tener la reunión de Santa Cena, ¿sí? Vamos a estar aquí y por lo tanto no vamos a realizar la reunión de escuela bíblica. Ese es el domingo del mes donde no hacemos la reunión de escuela bíblica para darle lugar a la comunión, ¿verdad?, entre los hermanos. También están invitados todos aquellos hermanos de otras congregaciones que quieran visitarnos a estar compartiendo la mesa del Señor, siempre y cuando estén en buena relación con sus iglesias y por supuesto ante todo con Dios. Así que bienvenidos todos. 5637 Michigan Avenue en la ciudad de Detroit. Vamos a leer Génesis capítulo 45, el verso 9, que dice así: Gloria a Dios. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. El verso 10 dice: habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Amén y amén. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por esta escritura que hemos leído. Señor, pido la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que esta palabra cale profundo en nuestros corazones, Señor, se anide en nuestro espíritu y produzca fruto al 100%, Señor. Te doy gracias por todas las cosas. Gracias por quienes están aquí presentes, gracias por aquellos que están viendo el video, Señor, aquellos que quizás los vean más tarde. Bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí con nosotros y tu palabra, Señor, nos asegura que donde tú estás, Señor, hay bendición, hay libertad, Señor. Así que guíanos, Señor, para poder comprender y aplicar toda tu palabra en nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. No vamos a relatar toda la historia de José, que es muy extensa. Yo le invito a que usted lea, ¿verdad?, acerca de José. Todos estos capítulos que hablan de José, ¿verdad? Aquí vamos a mostrar, por ejemplo, desde el capítulo de Génesis, en el capítulo 37, donde se menciona que José es vendido por sus hermanos, capítulo 38, 39, 40, 41, ¿sí? Todo esto habla de José. El 42, hemos leído el 45, así que sigue hablando, 43, 44, 45, y sigue más adelante hasta el final, creo, del libro de Génesis. No necesariamente hasta el final, hasta el capítulo 47, pero habla de este personaje José. José, cuando uno analiza, ¿verdad?, las características de su vida, tienen un paralelismo asombroso con el Señor Jesús. Por eso es que se conoce en la escritura o en la teología escritural bíblica algo que se llama paralelismo profético. Ahí encontramos en José un prototipo, ¿sí?, del Señor Jesús. Hay muchas similitudes entre las situaciones que vivió José, el hijo de Jacob, y entonces también con el Señor Jesús, especialmente en los momentos de prueba que tuvo José. No vamos a mencionar todas estas cosas. Ustedes vieron la cantidad de capítulos que mencionan la vida de José, y el libro de Génesis es muy preciso, entonces, y da muchos detalles que nosotros vamos a intentar en esto enfocarnos en este pasaje nada más que hemos leído, en donde José, que había sido vendido por sus hermanos a unos mercaderes, ¿sí?, que se dirigían a Egipto, y de esa manera entonces ellos se deshicieron de su hermano, al cual envidiaban, ¿sí? No lo querían los hermanos de José. Entonces todos hijos de Jacob
Pero obviamente había celos, había disputas. Entonces José estaba considerado el preferido de su padre, a tal punto de que el padre le había hecho una túnica de colores, y esto exasperó un poco la condición, ¿verdad?, espiritual o anímica de aquellos hermanos, ¿sí? Entonces no lo quisieron bien por esa razón. Además también José había tenido unos sueños, ¿sí? Unos sueños que habían impactado profundamente no solo en sus hermanos, sino también en sus propios padres, poniendo en sus sueños José, o mostrando lo que sus sueños le habían mostrado, de que él iba a ser un personaje destacado a nivel familiar. Bueno, no lo creyeron obviamente, y tramaron en su corazón sus hermanos deshacerse de él. Es más, lo querían matar, pero entonces no llegaron a concretar la muerte de José, pero lo vendieron a unos mercaderes que se dirigían a Egipto, y lo llevó a la casa de uno de los oficiales del faraón, ¿verdad? Entonces allí no vamos a contar la historia porque es muy extensa, pero José vivió momentos de zozobra, momentos de gran dificultad. Fue echado en la cárcel, estuvo buen tiempo en la cárcel. Allí nuevamente Dios lo usó con ese don de interpretar los sueños, y entonces provocó la liberación de uno de sus compañeros de cárcel, y probablemente también la condena de otros de ellos, que también compartió su sueño, el cual José le dio la debida interpretación. Entonces, al que había sido liberado por el faraón a través de lo que se le había revelado Dios a José, entonces había sido solicitado, ¿verdad?, de que cuando eso sucediera se acordara él ante el faraón acerca de José, que estaba preso, ¿verdad?, injustamente preso. Pero bueno, así sucedió que el faraón tuvo un sueño también. Creo que todos conocemos la historia. Tuvo un sueño, y lo cual sus hechiceros, sus adivinos, la gente que lo acompañaba allí en la corte, entonces no supieron interpretar ese sueño. Sin embargo, entonces fue convocado José y le dio la correcta interpretación, y de esa manera le valió eso ascender rápidamente a un grado de autoridad dentro de la nación de Egipto. Entonces, a tal grado que él era el segundo después de Faraón, o sea, la autoridad máxima, siendo Faraón la cabeza del reino. Pero entonces José había sido puesto en un lugar muy destacado a consecuencia de ese don maravilloso de interpretar los sueños y de la sabiduría que Dios le había alcanzado para llevar a cabo, ¿verdad?, los planes y los propósitos de Dios. Porque no era una casualidad que le pasó a José eso, sino que todo estaba respondiendo a un preciso plan divino. Entonces, ¿qué nos dice estas cosas? Nos dice de que no hay casualidades, queridos hermanos, en este mundo. Todo tiene una razón de ser. Cada nacimiento, cada persona que nace con un propósito. Usted nació con un propósito diseñado por Dios para su vida. A veces no conocemos ese propósito, pero Dios se encarga de una u otra manera de encontrarnos, ¿verdad?, en este camino que se llama vida, la cual siempre erramos el blanco y cometemos errores en la medida que no conocemos al Señor Jesús. Pero entonces Dios, en su amor y en su misericordia, nos encamina, ¿sí?, en su propósito divino. No es casualidad que usted ponga atención a estas palabras. No es casualidad que usted esté aquí o esté en otro lado estudiando la Biblia, o congregándose, o poniendo, ¿verdad?, la palabra de Dios como el eje de su vida. Eso tiene una razón de ser. En lo personal le digo, yo aborrecía la Biblia cuando no era cristiano. Yo no quería saber nada de estos libros aburridos, decía yo, porque no entendía nada, obviamente. Mi mente estaba bloqueada, cerrada por el enemigo. Entonces, eso provoca que uno no pueda ver absolutamente nada. Pero llegó el tiempo, ¿verdad?,
en el cual el propósito de Dios se va siendo vislumbrado, porque Dios nos va abriendo los ojos espirituales cuando nosotros venimos a Cristo. Por eso es tan importante tener un encuentro con el Señor Jesús. Tener un encuentro con el Señor significa poder contemplarle a Él, no físicamente, sino poderle contemplar a lo largo y a lo ancho de nuestra vida y, por supuesto, en las Escrituras. Cuando nosotros buscamos a Jesús, en las Escrituras siempre lo vamos a encontrar. Y vamos a encontrar el propósito para nuestra vida. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. José no tenía, ¿verdad?, una palabra escrita como la que tenemos nosotros hoy en día. Dios se ocupaba, ¿verdad?, a través de estos dones de revelarse a las personas, como lo hizo con su abuelo Abraham, con su bisabuelo Abraham, con su abuelo Isaac, con su padre Jacob, y también con él mismo revelándose esos sueños que luego, relatos, todos estos que quedaron escritos, ¿verdad? ¿Para qué? Para nuestra edificación, para que comprendamos que todo en la vida tiene una razón de ser, todo tiene un propósito. Lo que usted vivió, lo que yo viví, por negativo que haya sido, bueno, ha sido una permisión que Dios otorgó para que nosotros pasáramos por momentos de zozobra, de angustia, de situaciones difíciles, como las que pasó José. José tenía mayor revelación, por supuesto, que muchos de nosotros. El caso mío, yo no entendía ni no comprendía el por qué vivía lo que vivía, hasta que mis ojos fueron abiertos por el Señor. Pero el tema es que tenemos que comprender que Dios, repito nuevamente, tiene un propósito con cada uno de nosotros. No es una casualidad que usted esté interesado en las cosas de Dios. No es una casualidad, es el Espíritu de Dios el que de una manera u otra nos va conduciendo a tener un encuentro con el Señor, un encuentro con su palabra y, por supuesto, un encuentro hasta con nosotros mismos, para mostrarnos a nosotros mismos quiénes realmente somos en Cristo Jesús y qué es lo que Dios espera siempre de nosotros. Así que aquí vemos en la historia de José algo muy edificante, que es una ilustración perfecta, que podríamos decir no solo de la experiencia de Cristo, sino también de los muchos servidores del Señor a lo largo de la historia, y por qué no, de cada uno de nosotros, que hemos atravesado por distintas situaciones, ¿verdad?, que a veces se pueden considerar negativas, y situaciones que a veces la gente se pregunta o se dice, ¿por qué me pasa esto a mí? José bien lo podría haber dicho, ¿verdad? ¿Por qué mis hermanos me odian? ¿Por qué me entregaron? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué me querían asesinar? ¿Por qué me encarcelan? ¿Por qué tanto tiempo de injusticia? ¿Por qué todas estas injusticias? ¿Por qué todas estas situaciones? Bueno, todo tiene una razón de ser. Porque, hermano querido, en esta vida es una vida muy breve, ¿sí? La eternidad nos espera. Pero entonces Dios nos está preparando en esta vida, ¿verdad?, que parece también una vida muy extensa para muchos, pero es muy breve, por cierto. Así que nosotros tenemos que considerar el plan de Dios para nuestra vida y no nuestros propios planes y proyectos personales, que por lo general nunca conducen a nada. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a conducir a una vida de bendición, a una vida fructífera, una vida satisfactoria, es realizar, concretar el plan de Dios para nosotros. Así que José, bueno, fue viendo, visualizando cuál era el plan de Dios para él. Él sabía que eso se iba a terminar un día, que el sufrimiento se iba a detener, que iba a llegar el momento de la justicia para él, porque el que clama por justicia la va a recibir. Así que si se han abusado de usted, si lo han engañado, le han mentido, le han robado, lo han despojado, si no lo han considerado, si no lo han valorado, no se haga ningún problema a usted. ¿Por qué? Porque es Dios el que defiende su causa, nuestra causa. Y tarde
o temprano Dios va a restaurarnos, nos va a vindicar, nos va a levantar si hemos atravesado o estamos atravesando ese tipo de situación. Así que calma, tranquilidad, esperemos en el Señor, tengamos fe en Él, que llegado el momento Él va a hacer todo lo que tiene que hacer para hacernos justicia, vindicarnos y mostrarnos y mostrar a los demás también quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no es que quiere esconder, ¿sí?, la obra de Él, porque si hay algo bueno en nosotros es por causa de Dios, es por causa del Señor Jesús, es por causa del Espíritu Santo. Si no, nada bueno podría provenir de nosotros mismos. Es Dios el que está interviniendo en nosotros, formando nuestro carácter, formando nuestras vidas, para que nosotros aprendamos una cosa, de que dependemos de Él y nadie más que Él. Y además, para que el mundo vea qué es lo que puede hacer Dios con aquellas cosas que el mundo ha rechazado, ha dejado a un costado, ¿verdad? Entonces Dios es especializa en ese tipo de cosas. Dios levanta al que está caído, pero levanta al que tiene el propósito de estar levantado. Y obviamente que todo aquel que cree en Dios va a ver de que no es la voluntad ni el deseo de Dios que viva toda la vida postrado, sino que camine, que se levante en fe. Gloria a Dios. Eso fue lo que pasó con José. Vendido por sus hermanos, mire, termina siendo el primer ministro, ¿verdad?, en la tierra de Egipto. Jacob, el padre de José, junto con sus hermanos, vivían en la tierra de Canaán. Canaán era una tierra al oeste de la nación de Egipto. Había un ancho desierto que atravesar para llegar a la tierra de Canaán. Canaán estaba atravesando luego de cruzar el mar Rojo, cruzar el río Jordán. Entonces ahí estaba la tierra de Canaán. Canaán le daba nombre a los habitantes de aquel lugar en ese entonces, que eran los llamados cananitas, porque eran de esa región. Pero Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar toda aquella tierra, y cuando Dios promete algo, Dios cumple. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta tierra de Canaán era la tierra de bendición. Recuerden que Dios le había prometido una tierra que fluye leche y miel, ¿sí?, a la nación de Israel. Pero le prometió esa tierra de Canaán para que ellos prosperaran, crecieran, disfrutaran de las riquezas de esa tierra, pero la maldad siempre tiene consecuencias. Cuando alguien, ¿verdad?, actúa con maldad, ¿verdad?, de manera traicionera, como hicieron los hermanos de José, entonces trae consecuencias. Y esa tierra de Canaán, que era una tierra de bendición, se transforma en un lugar de hambre, ¿sí?, de sufrimiento y de dolor. ¿Qué significa esto? Que aquellos hermanos de José, junto con su padre Jacob, tuvieron que pensar en la idea de emigrar, de salirse de Canaán. ¿Por qué? Porque ahora esa tierra que había sido próspera ya no le era próspera a ellos. No porque Dios había decidido asolar esa tierra, sino sencillamente por la maldad, ¿sí?, de los hermanos de José. La maldad, hermanos, se manifiesta de muchas maneras. La maldad tiene un objetivo que llevar a pecar al hombre. Ya conocemos la historia de la tentación, cómo el malvado enemigo de Dios se encarnó en la serpiente y tentó a nuestros primeros padres para evitar, ¿verdad?, que ellos gobernaran el mundo tal como Dios lo había diseñado. Pero ese plan no pudo ser abortado, o sea, el plan de Dios, por la maldad de Satanás, sino que más bien ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros como creyentes. Usted al final se va a dar cuenta de que ha sido llamado a gobernar el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces nosotros vemos las injusticias que pasan a nivel de gobierno, ¿verdad? Gobiernos corruptos, personas inmorales, corruptos, ladrones, etcétera, abundantes
adjetivos podemos agregar, negativos, ¿verdad? Pero todo eso va a tener un fin, va a haber un término. Va a venir el tiempo de Dios sobre esta tierra, en donde Él va a determinar, o ya ha determinado, que sea su iglesia la que gobierne juntamente con Cristo este mundo. Así que hasta que llegue ese día, nosotros estamos en este proceso donde a veces nos toca momentos de zozobra, ¿verdad? Pero entonces hay maltrato, ¿verdad?, contra un hermano, y entonces en la familia de Jacob, los hermanos lo venden como esclavo, lo quisieron matar, y se convierte Canaán, repetimos, en un territorio de hambre, un lugar de hambre. Gloria a Dios. Quiero hacer una pequeña salvedad aquí en lo que estoy comentando. La Biblia nos dice, el Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 7, el verso 15, dice, lo podemos poner si lo encontramos, ¿sí? Mateo capítulo 7, el verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Obviamente estos no son hermanos en Cristo, pero se hacen pasar por hermanos en Cristo, ¿sí? Por eso la advertencia del Señor, guárdense ustedes de estos personajes. No son más que falsos profetas, lobos, ¿verdad?, rapaces, pero vienen vestidos de oveja. Entonces, nosotros tenemos que tener misericordia con todo, ¿verdad? Pero fíjese que con estos personajes, ¿sí?, entonces la palabra misericordia le queda muy grande a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos dice, guardaos, tengan cuidado, ¿sí? Traten de evitar a estos personajes. Entonces, el asunto está en esto. Nosotros debemos de guardarnos de estos lobos vestidos de oveja, pero el lobo vestido de oveja es un lobo, ¿verdad?, que ya conoce, que tiene mañas, es mañoso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se sabe disfrazar de oveja. Es más, hace válido como las ovejas, ¿sí? Él aprendió todas esas mañas. Entonces él imita a una oveja, camina como una oveja, se disfraza, se viste como oveja, y entonces las demás ovejas, inocentes por cierto, lo ven, dice, aquí hay un hermano entre nosotros, ¿sí? Bueno, ese tipo de personajes son los que tenemos que evitar. Amén. Es preferible que venga un real y genuino lobo, porque yo tengo la fe que la palabra de Dios lo puede cambiar, pero al lobo vestido de oveja ya es un poco más difícil. Aunque no hay imposibles para Dios, ¿verdad? Pero con esto quiero decirles de que nosotros tenemos que estar apercibidos, abrir nuestros ojos, ¿verdad? Porque aquí los hermanos, ¿verdad?, de José no eran lobos vestidos de oveja, eran lobos, ¿sí? Eran personas que manifestaban, no se ocultaban entre ellos, le ocultaron a su padre nomás lo que hicieron, pero entre ellos planificaron, hicieron, pero los lobos vestidos de oveja, entonces, por lo general andan solos, son lobos solitarios, ¿sí? Entonces, ¿qué andan haciendo? Tratando de engañar a las ovejas desprevenidas, ¿sí? Entonces, no se trata de estas personas en las cuales nosotros tenemos que recibirles con brazos abiertos, ¡oh, una ovejita más! No, cuidado, puede ser un lobo vestido de oveja, amén. No quiero afirmar de que sea necesariamente así, pero por eso hay que usar el discernimiento y poner ciertos recaudos, ¿verdad?, que la Escritura misma también nos enseña a tomar para no caer en las trampas de estos personajes muy astutos por siempre. Entonces, cuidado con los lobos, los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro, lo que son dentro, el Señor dice, son lobos rapaces. Mateo 7:15. Esto lo dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que advertirnos, hermanos. Amén. Así que fíjese con quién usted hace sociedades, ¿sí?
Porque los lobos vestidos de oveja, bueno, se visten de oveja y a veces dicen, bueno, vamos a hacer una sociedad, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer esto, lo otro. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos. Amén. ¿Por qué? Porque bala como oveja parece, pero yo veo muchas señales de que es lobo. ¿Me entiende? Entonces, uno tiene que estar apercibido de esto. Falsos profetas. Todos sabemos lo que son falsos profetas, ¿verdad? Vienen en el nombre de Dios y dan palabras que supuestamente Dios les ha mostrado a ellos, que Dios les ha revelado. Yo he visto muchos falsos profetas, hermano. Entonces, vienen personas que tratan de abusar de las gentes, bueno, solicitan dinero, favores, ayudas, etcétera, ¿verdad? Se muestran como personas humildes. Tienen una habilidad para mentir, para fingir, para mostrarse como ovejas que a veces parecen ovejas reales, pero la cuestión es que se les nota en el caminar, se les nota de una o de otra manera que no son más que lobos rapaces. Bueno, Dios nos advierte de eso. No era el caso de los hermanos de José. Ellos eran lobos, hermano, lobos a todas luces, ¿sí? Lobos que vendieron a su hermano, ¿verdad? A los mercaderes, como hermano, como un esclavo, ¿verdad? No lo quisieron matar, pero era la intención de ellos. Fíjese, ¿no? Si no eran lobos entonces, ¿quién de nosotros entregaríamos a un hermano? ¿Sí? Seguro que usted no, pero hay quienes que sí lo hacen, hermano. Hay sí quienes actúan de una manera totalmente inapropiada, se visten de oveja, prometen, préstame el dinero, te lo voy a devolver tal fecha, y llega tal fecha, pero no declararon de qué año es la fecha. Entonces, no espere recibir nada de estas personas, porque son más que lobos rapaces. Amén. Entonces, no solamente en eso, tantas otras cosas, ¿verdad? Que luego las personas se escandalizan cuando los descubren, se decepcionan, y hay muchas personas también empiezan a decir, bueno, si esto es la iglesia, si esta es la obra de Dios, yo no quiero saber nada de esto. Y tenemos muchos testimonios de este tipo de personas que aparecen, ¿verdad? De tanto en tanto aparecen por las iglesias tratando de mostrarse como personas, ¿verdad? Servidoras de Dios, pero que en el fondo entonces no son más que lobos rapaces. Una vez un pastor había dicho, ¿no? Es fácil conocer al lobo, ¿verdad? Vestido de oveja, en el sentido de que usted le pega en la cabeza con la vara a una oveja, la oveja no reacciona, pero pégale con la vara en la cabeza de un lobo vestido de oveja y va a ver cómo le muestra los dientes. Entonces, ahí vemos nosotros el verdadero carácter de estas personas. ¿Qué quiero decir con esto? De que a pesar de esa situación de que atravesó José, con esa familia que él podría haber despotricado de la familia, ¿verdad? Que hay quienes se preguntan, quizás alguno que está viendo, ¿por qué nací donde nací? ¿Por qué tengo la familia que tengo? ¿Por qué los hermanos que tengo, las hermanas que tengo, los padres que tengo, los abuelos que tengo? ¿Por qué pasó esto o esto otro? ¿O por qué estoy en esta situación a consecuencia de mi familia, por ejemplo? O de mis amistades, de mis amigos, ¿sí? En los cuales confiaba. ¿Por qué suceden esas cosas? Bueno, todo es un aprendizaje, hermanos. Dios nos quiere sacar muy buenos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Y para poder distinguir entre el bien y el mal, a veces nos toca atravesar situaciones difíciles donde vamos a ser confrontados con estas cosas, lobos vestidos de oveja. ¿Por qué no decirlo? Lobas también vestidas de oveja, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, tanto para un lado como para otro, gloria a Dios. Para que nadie se diga, no, pastor, no solamente los lobos hombres, sino también hay lobas. Sí, hay de todo, hermano, negativo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí vemos de que muchos se preguntan eso, ¿verdad?
Todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué. Nosotros no tenemos que desesperarnos. El día que nacimos estuvo planificado por Dios. No fue una casualidad nuestro nacimiento. No fue una casualidad que usted haya venido a ver la luz de este mundo. No fue una casualidad que haya nacido en el día, en la hora que nació, ni en el lugar donde nació. Dios tiene control de todas las cosas. Así que no es una casualidad tampoco que si usted nació en otra nación, otro país, esté ahora aquí, ¿verdad? Porque eso está también dentro del plan y el propósito de Dios. No era una casualidad que ahora José sea primer ministro de Egipto cuando él era hijo de Jacob, hijo de Israel, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que considerar de que para Dios no existen las casualidades y para nosotros tampoco. Si usted nació, no es una casualidad. Usted es un plan, es un designio, hay un propósito para el cual usted nació en el momento que nació, en la tierra que nació, porque Dios tiene un plan con usted. Amén. Gloria a Dios. Así que José nos da este ejemplo, ¿verdad? Él nació en la tierra de Canaán, pero ahora estaba allí gobernando en Egipto. Usted nació donde nació, pero ahora está aquí en este lugar. No es casualidad que esté aquí. Usted ha sido llamado para algo importante aquí. Amén. Pero usted está siendo probado. Por eso los tenemos que instruir, tenemos que prepararnos para que poder alcanzar, ¿verdad?, el propósito que Dios diseñó para nosotros. Porque cuando estemos a la altura que tenemos que estar para ver ese propósito divino en nuestra vida, entonces Dios lo va a manifestar delante nuestro. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar ahora de la familia de José, ¿verdad? O sea, de los hermanos que lo habían vendido. Llegó el momento en que todo eso parecía muy lindo, José ahora primer ministro, y de repente el hambre trae a los hermanos de José a la tierra de Egipto. Recordemos, la tierra de Egipto en ese momento era una tierra muy productiva. El sueño que había tenido Faraón era 7 años de vacas gordas y otros 7 años de vacas flacas. Entonces José sabiamente dijo: acumulen ahora los 7 años de sobreabundancia para que cuando venga tiempo de vacas flacas, entonces haya para todos. Y eso fue lo que hicieron. Por eso lo puso como regente, gobernador también, Faraón, a José. Y así ocurrió. Se enriqueció la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque empezó la situación en todo el mundo de carestía, de miseria, de hambre, y la gente venía a Egipto a comprar comida, a comprar granos, etcétera, a comprar comida. Y no faltaron los hermanos de José que llegaron allí. Entonces llegaron allí y los recibió José, ¿verdad? Bueno, él de entrada no se reveló a ellos quién era, porque él los conoció, ¿sí?, que eran sus propios hermanos los que lo habían traicionado. Pero José tenía un buen corazón, ¿verdad? Los podía haber confrontado, gritado, encarcelado, azotado, vengado por todo lo que le habían hecho. Lo pudo haber hecho, tenía la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo, porque a pesar de la traición los amaba. Esa es una de las características de los verdaderos hijos e hijas de Dios. Amén. Pueden perdonar, pueden amar, a pesar de que hemos recibido, ¿verdad?, cachetadas, ¿verdad?, de aquellos que nosotros no esperábamos. Pero bueno, de eso se trataba. Y José, ¿verdad?, aunque probablemente humano como todos, quizás en algún momento dijo: ahora llegó la hora de mi venganza. Ahora van a saber quién soy. Ahora van a ver lo que les hago, ¿sí? Ahora van a tener que pedirme de rodillas perdón, ¿sí? Sí, para que no los encarcele, no los azote. Pero bueno, no hizo nada de eso. No voy a detenerme demasiado allí, pero entonces José
hace algo importante. En el verso 9 que hemos leído, cuando aparecen sus hermanos, les dice: daos prisa, lo voy a volver a leer, id a mi padre y decirle, id a mi padre. José le dice a sus hermanos: vayan a nuestro padre Jacob. ¿Sí? Dice: id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José. Ya se había revelado ya en esta ocasión a ellos. No quiero detenerme en todo el proceso, pero le dice: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor en todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Por qué? Porque también le habían mentido a Jacob sus hermanos. Dijeron que una mala bestia lo había matado y llevaron su túnica manchada con sangre de un animal, y entonces el padre creyó que había muerto por el ataque de esta fiera, ¿verdad? Entonces quedó con un corazón muy dolorido siempre Jacob. Pero el tema ahora, que cuando se revela a sus hermanos, le dice: díganle a nuestro padre, a mi padre, dice, fíjese, a mi padre. O sea, un tipo de Cristo, ¿verdad? Jesús que enseñó, dice: cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Todos conocemos esa oración, especialmente los que en alguna vez han sido católicos. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, su padre estaba en otro lugar, pero sus hermanos recibieron esta encomienda de José: que vayan y le digan a su padre que él estaba vivo y que venga y vi. ¿Por qué? Porque Dios, dice, me ha puesto por señor de todo Egipto. No fue el faraón que lo puso por señor de todo Egipto, fue Dios. Muchos han supuesto que Faraón, ¿verdad?, vio las cualidades de José y entonces dijo: acá hay una buena persona, una persona sabia, entonces lo que voy a hacer lo voy a poner de gobernante. No, aquí no fue Faraón, fue la mano divina lo que le levantó, lo que se exaltó a José. Amén. No esperemos nunca nosotros que sea la mano del hombre la que nos levanta. Amén. Es la mano de Dios. La mano de Dios la que en su debido momento nos va a levantar y nos va a poner en la posición que Él ha planeado ponernos, no la que nosotros queremos, la que Él planea o planeó. Entonces le dijo esto a sus hermanos y le dijo más: que venga su padre a él, no te detengas, apresúrense, habitarás en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén estaba en territorio de lo que era Egipto, pero era apartada de todo el comercio y de todo lo que significaba la vida social, religiosa de Egipto. Recuerden que aquella cultura egipcia creció a orillas del río Nilo. Entonces siempre las naciones se edificaban sobre tierras fértiles, agua abundante. Bueno, el río Nilo era una fuente de agua y de fertilidad, y allí se levantaron esas ciudades, esos monumentos que hasta el día de hoy todavía se ven, ¿verdad? Las famosas pirámides, etcétera, y otras cosas, pirámides egipcias y otros monumentos que hasta el día de hoy perduran. Pero todo eso se edificaba cerca de un río o de un lugar muy fructífero, y eso era en ese tiempo la nación de Egipto. Pero Gosén estaba más retirado, en donde era un área, ¿verdad?, reservada para criar ganado, etcétera. Y vamos a seguir leyendo. Dice, para cortar esto, dice: cerca de mí, estará cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Fíjese que los hijos o la familia de Jacob no eran necesariamente ganaderos, productores de ganado bovino. Bovinos son vacas, ¿sí?, sino de ovejas. Y la oveja era considerada en Egipto un animal inmundo. Por eso ellos no querían saber nada de estar cerca de ovejas.
ni de tener cerca esos animalitos, en los cuales los israelitas eran expertos para criarlos y obviamente para comerciar con ellos, para alimentarse de ellos, etc. Pero entonces designaron ese lugar lejano, ¿verdad? No tan lejano como para que sea algo inaccesible, sino separado de la cultura egipcia, en donde ellos habrían de habitar. Y de hecho así lo hicieron. El verso 15 dice: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Sigue hablando, ¿verdad? Todo esto en el capítulo 45, pero vamos a leer también el capítulo 46 a manera de información, el verso 33 y 34, ¿sí? ¿Lo tenemos? Sí, dice el verso 33 del 46 de Génesis, dice: y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? ¿Sí? Fíjese que ahí les estaba mostrando lo que tenían que decir ellos. Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, y nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Sí? Entonces ellos tenían que decir que eran hombres de ganadería. O sea, no había problema con las vacas, el problema era con las ovejas. Pero entonces ellos decían: hombres de ganadería somos. Y era la tierra de Gosén la preparada para ellos. 47, vamos a leer 2 versos más, el verso 4 al 6, dice: dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido a la tierra de Gosén, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permites que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, a tierra de Egipto, delante de ti está. En lo mejor de la tierra has de habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Él tenía ganado, pero ahora al ver que habían llegado con sus ovejitas no las quería ir, que era abominación para los egipcios. Era una cuestión cultural y religiosa, ¿sí? Entonces, está bien, llegaron, vayan para allá, aquí no los queremos con sus ovejas, ¿sí? Entonces usted vio de que, bueno, habría mucho para hablar de eso, pero siempre hay como un rechazo, ¿no? Un desprecio para la iglesia, porque nos identificamos como ovejas de Cristo. Por eso la Escritura dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. Entonces nosotros confiamos en Dios, y como ovejas de Dios, Él se ocupa de nosotros, nos alimenta, nos guía, nos protege, ¿verdad? Y entonces la oveja es un animalito dócil, sumiso, ¿sí? No es un animal feroz, ¿verdad?, que muestra los dientes. Sus dientes están diseñados solo para comer grama, ¿sí?, arrancarla de la tierra, pero no tiene garras, ¿sí?, como tienen algunos animales que se defienden con ella. La oveja no se defiende, es una fácil presa de los lobos y de otros animales feroces, ¿verdad? Rápidamente las capturan y las matan y ya, pero no, ellos no se defienden. Y entonces a veces hay una interpretación, por supuesto que es equivocada, del mundo que no cree en Dios, de que, bueno, la gente cristiana no son más que ovejas, timoratas, ignorantes, ¿sí? Hasta muchos de ellos yo los he escuchado hablar y han despreciado, ¿verdad?, la iglesia de una manera intensa, diciendo: son todos unas ovejas que responden
¿verdad? Y obedecen en todo lo que le dicen ciegamente. ¿Sí? Los despojan, ¿verdad? Les roban, los maltratan, porque son ovejas. O sea, ser oveja para el mundo es como ser alguien despreciable, alguien manipulable, alguien totalmente inútil. Sin embargo, es gracia a la iglesia de Cristo y a sus ovejas que este mundo, queridos hermanos, no es todavía lo que va apuntando a ser, un mundo totalmente corrupto, pero que gracias a las ovejas, gracias a la iglesia, a las ovejas del Señor, es que este mundo todavía mantiene ciertas normas, pero que bien pronto parece que van a desaparecer porque los lobos se están multiplicando más. Amén. Entonces, se están multiplicando lobos feroces y lamentablemente también hay algunos lobos feroces que aprenden las mañas de los lobos vestidos de ovejas y también se introducen en el ganado, ¿verdad?, de ovejas para provocar daños. Entonces, de esa manera tratan de abortar el crecimiento de las ovejas y aprovecharse de ellas, porque el mundo así ve a la iglesia. Sin embargo, los ojos de Dios no ven a la iglesia así. La iglesia es la niña de los ojos del Señor. Amén. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege y siempre está al pendiente de aquellos que son verdaderas ovejas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a considerar brevemente algunas cosas, ¿verdad? Porque la hora pasa rápidamente. No alcanzo a ver el reloj aquí, 1:30, bueno. Entonces, el tiempo siempre nos corre, ¿verdad? Dice, hay varias cosas relacionadas con la tierra de Gosén que estamos apuntando aquí, y entonces vamos a mirar algunas de ellas. En primer lugar, para entrar en la tierra de Gosén, hay que renunciar al hambre de Canaán. El problema es que hay muchas personas que se les habla de Gosén y les parece Gosén un lugar muy aburrido, por ejemplo. No, una vez, yo tenía ese mismo concepto. ¿Para qué ir a una iglesia cuando no era cristiano? Yo pensaba así: un lugar para viejitos, van a andar llorando como los viejitos, ¿sí? Llorando ahí porque también se desvirtuó mucho por la imagen que daban ciertos cristianos que no eran reales imagen de Dios, de siempre andar de víctima, siempre andar dando lástima. No, hermana, que hermano querido, nosotros no somos llamados a dar lástima, somos llamados a vivir una vida de bendición, y tarde o temprano la gente va a identificarnos como alguien que ha sido llamado por Dios y se van a acercar por eso. No solamente porque van a necesitar algún tipo de ayuda de usted, sino porque usted le va a dar una palabra, que es lo más importante, que va a bendecirlos. Amén. Bueno, el tema es que muchos no quieren renunciar, ¿verdad, Canaán? Pensando todavía que les da de comer. Pero lo único que siguen comiendo es angustia, amargura, dolor, viviendo en un mundo corrupto como el que estamos viviendo. Un mundo que bien puede ser esa Canaán corrupta, corrompida, ¿verdad? Donde hay hambre, donde hay dolor, donde hay angustia, donde no hay satisfacción. Y hay muchas personas que viven en esa condición y creen que eso es vivir la vida. Creen que no hay más vida que esa y les parece muy aburrido, monótono ir a una congregación, ir a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque claro, todavía no han cambiado su naturaleza, pero hay que cambiar con la ayuda del Señor cuando uno es humilde, cuando uno se arrepiente de sus pecados, viene a Cristo, y entonces el Espíritu Santo empieza a mostrar y a revelar la grandeza de ser una hija o un hijo de Dios. Y entonces las personas que no conocen eso todavía resisten, ¿verdad? No quieren, se aferran a eso, ¿verdad? A lo que no produce, a lo que no sirve, porque comieron toda la vida de lo mismo y nunca llegan a nada. Nunca llegaron a nada. Entonces, el tema es que no aceptan a Cristo. ¿Por qué? Porque todavía le dan pleitesía a sus dioses muertos, ¿sí?
Y también hay muchos cristianos así que viven una vida muerta por no dejar tradiciones, costumbres, ¿verdad? Cosas, ideas que han recibido, que les han sembrado en su cabeza, ¿verdad? A lo largo de su vida, desde la niñez, adolescencia, creyendo que esas cosas eran verdades irrefutables, estilos de vida muy dignos de ser disfrutados, vividos. Pero sin embargo, se van dando cuenta de que los años van pasando y nada de eso ocurre, es puro relato, nada acontece, siguen pobres, siguen sufriendo, siguen en la miseria, siguen sin disfrutar la vida porque no hay un propósito, porque hay vaciedad en el alma, en el corazón, porque no hay motivos para el cual vivir. Y no hay más triste intentar vivir una vida sin propósito. Hay muchas personas que esa es la vida que intentan vivir y obviamente no la viven, porque una vida sin propósito nunca va a ser verdadera vida. Entonces, hay que renunciar al hambre de Canaán para poder entrar a la tierra de Gosén, o sea, la iglesia, la bendición, la protección divina. La tierra de Gosén se recibe de otros que han crecido más que uno. Es un punto también que a veces no se considera, ¿verdad? Porque pensamos que nosotros, por nosotros mismos, vamos a crear una ciudad como Gosén, paralela a Gosén, y que ahí van a venir a mamar, a beber, ¿verdad? Todos, porque estamos nosotros ahí. No. Dios tiene un Gosén, es su iglesia. Amén. Y Él nunca va a ceder al capricho humano. ¿Sí? Nunca, pero nunca Dios cede a los caprichos humanos o a las intenciones mezquinas del ser humano. Hoy en día, lamentable decir esto, pero hay muchas personas que son guiadas por líderes ciegos y que solamente son mezquinos, que quieren controlar, dominar, manipular mentes y corazones a su gusto y antojo. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, usted puede detectar fácilmente eso. Cuando usted escucha, ¿verdad?, personas de esa índole hablar, ¿verdad?, y actuar de una manera improcedente, cuando entonces ve ese tipo de accionar, usted se da cuenta de que son personas que no han crecido nada. Y por lo tanto, no pueden conducir a nadie a la tierra de Gosén. Gloria a Dios. José le dio la tierra de Gosén a su familia. Fue José el que los invitó. Aunque sé que la mano de Dios, todos lo sabemos, fue el que propuso eso. Pero Dios tiene sus instrumentos. José estaba en eminencia y él tuvo la potestad, la autoridad de traerlos, ¿sí? Y darles esa tierra. Pero es una situación que no está todo el mundo dispuesto a hacer. Hay personas que se consideran muy los meros. No sé si me explico, ¿no? Entonces consideran que no, que ellos sí van a encontrar el camino, de que ellos van a llegar, ¿verdad? Y que Dios los va a acompañar. Cuando Dios muestra un camino, siempre muestra, ¿verdad?, a un José. Y nuestro José es el Señor Jesucristo. Y nadie va al Padre si no es por Él. Así que si alguien va a ser conducido a una genuina o real bendición, va a ser a través de Cristo y no a través de ningún ser humano, de un humanito, un pequeño ser humano. ¿Me explico? ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces, hay mucho orgullo y soberbia a veces en las personas, ¿verdad? Creyendo a veces que son ellos los que van a hacer la gran diferencia. Yo he conocido personas, ¿verdad?, ellos los que van a traer el gran avivamiento. Cuando el avivamiento de Dios viene, ¿sabe por qué viene? Porque hay unidad. Unidad. No importa si otro no piensa igual que usted, pero la unidad espiritual es muy importante, porque si no, Dios no hay bendición, hermano.
La verdadera bendición viene cuando hay unidad, no solamente a nivel de iglesia local, sino también a nivel de la ciudad. El día que en nuestra ciudad haya más gente unida cristiana, no separada por pequeñeces, por tonterías, ¿verdad? No, que mire que aquel esto, que aquel lo otro, que aquí esto, que nosotros así, que la Biblia no dice así, que la Biblia dice así. Entonces, esa falta de criterio y de unidad, ¿verdad?, desdice lo que el Señor oró. Juan capítulo 17, orando a su Padre diciendo que sean uno como nosotros somos uno. Esto no dijo el Señor que sean uno como nosotros somos uno. No dijo que sean uno como fulanito piensa. ¿Me explico? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque cuando usted escucha el mensaje de fulanito, se da cuenta, ¿verdad?, que en el trasfondo lo que se pretende es tratar de manipular, dominar, controlar e imponer su idea. Una idea divisiva, una idea que no conduce a ningún lado, porque Dios no bendice ese tipo de accionar. ¿Me explico, hermano? Sépalo, si usted atravesó ese tipo de situaciones, de que Dios va a bendecir siempre la unidad de su pueblo. Yo lo he visto cuando el pueblo de Dios se une, entonces Dios hace maravillas, pero cuando hay desunión cuesta muchísimo más las cosas. Entonces, viene de Dios, no es del hermano mayor tampoco, como estamos diciendo. ¿De qué viene la bendición de Gosén? Viene de Dios. Dios lo da a los hermanos mayores y ellos lo transmiten, pero son solo ellos el canal. Amén. Si Dios nos ha dado algo a nosotros, lo tenemos que comunicar, transmitir. Somos el canal. Nosotros no somos la solución. Usted nunca y yo nunca individualmente vamos a ser la solución de nada. Se equivoca el que piensa así. La solución es Cristo. Él es la solución a todos los problemas. Nosotros somos encargados sencillamente de transmitir, de decir, en Cristo está la salvación, en Cristo está la salud. No soy yo el que hace las cosas, sino es el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, todas estas cosas tenemos que considerarlo para no caer, ¿verdad?, en una expectativa que no nos conduce a ningún lado. Gloria a Dios. Ningún impío puede entrar tampoco en Gosén. Fíjese que para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas. Los que atienden ovejas es abominación para los impíos, para los egipcios. Allí reflejaban ellos el carácter impío de aquella época, la falsa cultura, la religión falsa. Pastores de ovejas, como eran los hermanos de José, era mala palabra para ellos. Hoy no pasa diferente, ¿eh? Mire, le voy a decir algo. Hace muchos años, yo no lo vi en carne propia, pero me enteré, ¿no?, de que aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, los pastores de congregaciones de iglesias tienen privilegios especiales en este país. Pagaban un 20% menos los pasajes aéreos. Usted era pastor, iba a cualquier hospital a visitar a alguien, no pagaba, no le cobraban. Parqueaba, era como una placa diplomática. Tú tuviste placa diplomática. Parqueabas en cualquier lado, ¿verdad? Podías parquear con la placa diplomática. No en cualquier lado. Había lugares donde no te iban a decir nada a la policía. Bueno, entonces los pastores podían parquear porque decían, bueno, somos pastores y necesitamos tener libertad para hacer nuestro trabajo. Y aquí se consideraban muchísimo los pastores. Usted decía, soy pastor, era palabra mayor. Sí. Yo un día lo dije, yo venía a predicar, yo vivía en Canadá, iba a predicar a los Estados Unidos, y un día llevaba un maletín. Me dice, ¿qué lleva en el maletín? Me dijo, la Biblia, le digo.
algunos escritos. ¿Seguro? ¿Usted qué es? ¿Evangelista? Soy pastor, le dije. No me hizo hacer abrir la cartera. No me hizo abrir el maletín. El maletín. Y él lo podía haber hecho, estaba dispuesto, iba a agarrar, iba a poner ahí, lo que yo llevaba era la Biblia y esas cosas. Y a otras personas sí le abrían todos los bolsos. Revisaban, sacaban, abra el bolso y dice, bueno, vaya señor, punto. Lo único que me preguntaron, ¿lleva algo para vender? Ellos pensaban que yo llevaba alguna medallita, algún librito, qué sé yo. No, le digo, no, nosotros no vendemos nada. Bueno, punto. Pasamos. Ahora el tema es que se respetaba mucho a los pastores, pero después eso empezó a dejarse de lado. ¿Sabe por qué? Porque empezaron a descubrir a pastores que traficaban oro, joyas, tanto de Estados Unidos para Canadá y de Canadá para acá. No voy a hablar más de eso, pero eso ocurrió. Y entonces empezaron ya a tomar un criterio los oficiales de aduana bien estricto. Hoy en día todo el mundo tiene que dar cuenta, y ellos no se creen. Usted puede decir, soy pastor, evangelista, soy lo que sea, apóstol, ¿verdad? Tampoco lo creen, pero bueno, aunque hay personas aquí que se atreven a decir que son apóstoles, ¿verdad? No sé quién nos puso, pero bueno, el tema es que eso pasa, se desacredita el ministerio, el oficio de servidor del Señor a causa de esos abusos, de esas cuestiones que muchos caen, ¿verdad? Por avaricia, por desidia, por lo que sea. Pero el tema es que los impíos no pueden entrar, ¿verdad?, en la tierra de Gosén. Hay mucho más para explicar de esto, pero por razón de tiempo no voy a explicar ahora sí avanzando. La tierra de Gosén tiene pastos, porque nada falta en Gosén. La pregunta quiero hacerla ahora, porque quizás no me da el tiempo, ¿verdad? ¿En dónde estamos viviendo? ¿En Canaán o en Gosén? ¿En dónde usted está viviendo? ¿En Canaán o en Gosén? Bueno, mire, pastor, yo estoy pasando un momento muy malo. Aquí en los Estados Unidos, para los hermanos que están en otros lugares, les quiero decir que sí, es verdad, hay momentos muy malos que pasa la gente aquí, latino. Los hermanos, hay momentos difíciles, hay momentos donde hay persecución, son sometidos a personas en interrogatorios, a deportaciones, detenciones, etcétera, cosas arbitrarias que antes no sucedían así, pero ahora sí están sucediendo. Bueno, ahora la cuestión es, ¿tenemos temor, miedo a esas cosas? ¿Se debería uno atemorizar a estas cosas? Pues no, porque sencillamente tenemos que considerar que Gosén no es un lugar físico, sino un lugar espiritual, un lugar de protección, un lugar donde Dios nos guarda, un lugar donde Dios nos alimenta, un lugar donde, a pesar de las plagas que caían en la nación de Egipto, allí no llegaban, las moscas no llegaban allí, la sangre se convertía en el Nilo y todo el agua del Nilo y de todo lo que estaba allí en Egipto se transformaba en sangre, pero no en Gosén. Las tinieblas no estaban en Gosén, estaban sobre la tierra de Egipto. O sea, Gosén era un lugar de cuidado, de protección, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Estamos en Gosén o estamos todavía en Canaán? Ahí está la gran diferencia. El cristiano es alguien que no importa dónde está residiendo y dónde está viviendo. Puede estar viviendo en la India, en el África, en el Polo Norte, en el Polo Sur. Puede estar aquí en Estados Unidos. Puede estar en cualquier nación del mundo. Puede haber persecución, puede haber situaciones difíciles. De hecho, que las hay. Vaya a predicar a Pakistán, a Irán, el Evangelio de Cristo. Va a ser encarcelado, golpeado y hasta corre peligro su vida.
Pero el tema es que hay muchos lugares de persecución, hay muchos lugares de peligro, pero el que está en Gosén no tiene temor, porque sabe que está bajo el cuidado de Dios. ¿Podemos alabar al Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Gosén es lo mejor de la tierra. Por eso no hay mejor sitio para nosotros que ese. Indistintamente de donde usted esté viviendo. Una vez alguien me dijo, no, me dice, aquí está muy peligroso el crimen, la violencia. ¿Y cuántos años hace que vive ahí? No, como 40 años en este barrio. ¿Te pasó algo alguna vez? No. ¿Sabe por qué no le pasó? Porque es cristiano. Amén. Claro, caerán 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque Dios está con los suyos. Amén. Va a venir el COVID, van a venir enfermedades, van a venir situaciones, van a venir pestes, hambres, persecuciones, violencia. Pero el que está en Gosén, está en Gosén. Está en las manos de Dios. Amén. No importa el diagnóstico médico, no importa lo que diga aquí, lo que digan allá, no importa si le diagnosticaron a usted tal o cual cosa. Lo importante es que usted está confiando en el Señor, usted está en Gosén. Las tinieblas no van a venir sobre usted. La plaga no va a tocar su morada. El mal no va a llegarle a usted. El mal puede afectar a otros a su alrededor, pero no a usted, porque usted está confiando en el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Van a sufrir violencia mucho, van a sufrir injusticias mucho. Quizás usted está sufriendo alguna injusticia, pero eso tiene tiempo de finalización. Amén. Va a llegar el momento en que la justicia divina se va a manifestar en usted. Tenga paciencia, confíe en el Señor, pero por sobre todas las cosas crea que está en la mejor tierra. No porque esté en Estados Unidos o en su país de origen, en la tierra que nació, o arriba, al norte, al sur, al este, al oeste. No importa dónde usted esté. Lo importante es quién está con usted. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Estamos en Gosén o estamos en Canaán? Gloria a Dios. Ese es nuestro reino, el reino de Dios. Aquí en la tierra se manifiesta de esa manera. Y sabe Dios guardar y cuidar a los suyos. Usted no va a padecer hambre. Usted no va a padecer lo que el común de la gente de repente puede padecer. Estamos al borde de una tercera guerra mundial, no sé si se dio cuenta. Al borde nada más. No es esto por ser alarmista o para tratar de meter miedo a las personas, no. Esto es una realidad a boca de jarro en el mundo. Usted lo va a escuchar, o la escuchó, pero a veces se toma, a mí aquí no, que en todos lados puede manifestarse la violencia, el terror, la muerte, la enfermedad, pero cuando uno está en las manos de Dios, esas cosas van a pasar como dardos encendidos a nuestro alrededor, pero a nosotros no nos va a tocar. ¿Lo puede creer? Tormentas, huracanes, terremotos, incendios, son cosas muy comunes, inundaciones atroces, mueren tantas vidas, tantas personas, pierden sus propiedades, sus casas, todos sus bienes. Eso es una cosa de todos los días. Demos gracias a Dios si estas cosas no pasan en nuestro alrededor, pero aún si pasaran, demos gracias a Dios porque a nosotros nos protege el Señor. Amén. Estamos en Gosén. ¿Lo cree? Vamos a ver la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y por último, ya para concluir, había varias cosillas más, pero no podemos por razón de tiempo. La tierra de Gosén es un lugar de reconciliación. José convivía con los hermanos que le habían traicionado. No está fácil eso, ¿no? ¿Se juntaría usted con su peor enemigo? ¿Se sentaría a la mesa con él? Su peor enemigo, el que le hizo y le deshizo la vida. Lo maltrató, mintió, habló mal, le engañó, lo golpeó.
golpeó, le escupió. ¿Se sentaría usted? ¿Compartiría una mesa, una charla amenamente? Bueno, sin embargo, las ovejas de Dios sí son capaces de hacerlo cuando están en Gosén. Amén. Amén. Nos cuesta a veces esas situaciones y es humano, ¿verdad? Hay cierto rechazo hacia aquel que no nos cae bien, aquel que no simpatiza con nosotros. Se manifiestan actitudes, gestos, rechazos. Entonces, esas cosas pasan. Sin embargo, José era alguien realmente de Dios. Y cuando es alguien de Dios, entonces, pase lo que pase, hable lo que hable, diga lo que diga, usted confíe en el Señor. Amén. Confiemos en el Señor. Que Él, tarde o temprano, Él va a manifestar lo que es justo. Y si usted está al lado de la justicia, entonces usted va a prevalecer, usted va a ser exaltado, usted va a ser levantado. Y los demás van a ver, ¿verdad?, con ojos de asombro, a dónde Dios le llevó. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Gloria a Dios. ¿A dónde Dios lo llevó? ¿A dónde Dios nos lleva? Estamos en el plan de Dios, estamos en el proceso de Dios. No desista nunca. Siga adelante, hermana. Hay gente que no le va a gustar su decisión. Hay personas que les cae mal, ¿verdad?, que usted hable o diga tal o cual cosa, porque siempre van a tener algo en contra suya. Pero usted siga adelante. Vamos a orar, ya nos vamos a despedir de aquí. Está muy frío afuera, abriguémonos bien, porque estar en Gosén no significa que no usemos abrigo. Significa que cuidamos nuestra relación con Dios, porque también Dios está comprometido a cuidarnos a nosotros. Así que tranquilo, seamos nosotros prudentes en todas las cosas. Caminemos con tranquilidad, pensemos, no seamos ganados por el arrebato, por la ira, por los nervios. No, confiemos en el Señor. Nos gritan, deje que griten y rebuznen. Deje que griten y rebuznen. ¿Sí? Usted no se ponga a la altura de ellos. Tarde o temprano ellos van a comprender de que usted no reaccionó porque usted es una oveja del Señor y porque usted es superior a ellos. Es muy superior, muy superior. Hay un lugar preparado en Gosén para todos los que quieren estar allí. Vamos a orar. Repito, para los que ven el video, ¿dónde está usted? ¿En Gosén o en Canaán? ¿En esa Canaán de hambre o en la Gosén de abundancia, de protección, de cuidado divino? Hoy es un día de decisión. Si aún no lo ha tomado esa decisión, considérelo hacerlo ahora. Hoy es el día que Dios nos da esa posibilidad. Mañana no sabemos. Nadie sabe si mañana va a estar aquí. Nadie sabe si mañana va a estar aquí. Yo estuve en un hospital y pude ver mucha gente sufriendo atrozmente. Era terrible estar ahí. Sentía quejidos, lamentos, lloros. Y uno se dice, pobre gente, pobres personas. Quizás alguno no salió de allí, no sé. Había situaciones aparentemente muy graves. Una emergencia, usted sabe que es difícil. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted está en Gosén, usted está tranquilo. No hay ningún temor. Vamos a orar. Si hay alguien allí, sencillamente le dice al Señor, yo quiero
tu protección, Señor. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Te recibo ahora. Él lo va a hacer. Si su oración es sincera, usted va a empezar a tener hambre y sed de la palabra de Dios. Vamos a orar para que así sea y que usted sea conducido a una verdadera relación con Dios. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu protección, por tu cuidado, Señor. Gracias porque a pesar de luchas, dificultades, Señor, que muchos de los aquí presentes, los que están viendo, tienen o han tenido en su vida, tú los has sostenido, Señor. Gracias por eso. Gracias por tu cuidado, por tu amor, Señor. Gracias por tu fortaleza que nos transmite a través de tu Espíritu, Señor. Gracias porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. No porque vencemos por nosotros mismos, en base a talentos o habilidades o fortalezas propias, sino porque tú nos lo das, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque sin ti no somos nada, no podemos hacer nada, no podemos llegar a nada. Pero gracias a ti, Señor, porque estamos bajo tu cuidado, bajo tu mano poderosa. Tú nos eres, Señor, de guarda, de escudo, de protección, Señor. Tú eres castillo fuerte para nosotros. No tememos, Señor, el acoso, las persecuciones o las violencias. No lo tememos, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú estás con todos tus hijos a lo largo y a lo ancho de esta tierra, con aquellos que están sufriendo también, Señor. Tú los estás fortaleciendo, los estás animando, los estás levantando. Y aquellos que están predicando tu palabra, Señor, aquellos que te están sirviendo, Señor, en lugares difíciles de hacerlo, Señor, tú los sigues sosteniendo, los sigues bendiciendo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, eterno. Gracias, Señor. Bendice al que te recibe en esta hora. Bendice al que está diciendo dentro de su corazón: yo necesito un cambio, yo necesito un cambio de vida. No se trata de mudarnos a otra ciudad, a otro país. Se trata de movernos en el aspecto espiritual a Gosén, que es tu mano, que es tu costado, que es tu pecho, Señor, donde descansamos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por todas las cosas que nos das. Bendice en esta hora, en el nombre de Jesús, al enfermo. Levántalo, dale ánimo, Señor. Recupérale, Señor, en el nombre de Jesús. Levántale de la camilla, de la cama, de la enfermedad, Señor. Permítele andar, caminar, permítele servirte, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias porque tú, Señor, manifiestas tu mano, Señor, nos guarda, nos proteges y nos cuidas, Señor, de toda acechanza del mal, de toda plaga, de toda situación difícil. Tú estás con tu pueblo, con tus hijos. A lo largo y a lo ancho de esta tierra, Señor, bendice, sigue bendiciendo y bendecimos a todos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.